Y vamos también juntos a ir abriendo las Biblias en Daniel 6. Los niños pueden ir a sus clases. Y hoy hablamos de leones. El poder de los leones. Hoy es algo parecido en un sentido. Además tiene muchas cosas parecidas y otras diferentes, como veremos. ¿Recordáis cuando estuvimos hablando de los tres amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, cuando estuvieron en el horno de fuego? Que es una de las historias célebres de la escuela dominical, ¿verdad? Los que nos hemos criado en una iglesia, pues lo recordamos mucho, o si hemos estado en alguna lección, alguna clase de algún tipo, es una de las historias célebres. Pues Daniel en el foso de los leones. Otra. Pero, ¿sabes? No es un juego de niños lo que vamos a estar hablando hoy, ¿eh? Es una historia, es muy bonita para los niños, es muy impactante, pero hay mucha tela que cortar. Voy a intentar correr mucho porque hay mucho. Como recordáis, el otro día estábamos hablando de la caída de los gigantes y cómo caen los gigantes. Y Babilonia cayó, Belsasar cayó allí con toda su gloria y todo su orgullo y toda su grandeza. En una noche se acabó, punto. Y final, no hay más. Caía Babilonia, se levantaba Persia. Y el hecho es que, en cuanto a la historia, lo relacionado con Daniel, pero no solamente con Daniel, hoy vamos a hablar más cosas relacionado, estaban pasando muchas más cosas aparte de Daniel, pero al conquistar Persia, a Babilonia, o el imperio medo-persa, ahora hablaremos un poco de este tema de los medos y los persas, pero al conquistar Babilonia, entraron a tomar posesión, por decirlo de alguna manera, del pueblo de Israel. Así que entran a la historia bíblica, y entran pisando fuerte, la verdad. ¿Os acordáis? Ahora estamos en el pecho de plata. Vimos la cabeza de oro, ahora estamos en el pecho de plata, y habían conquistado Babilonia, y nos dice el versículo 31 del capítulo 5, y Darío el Medo recibió el reino cuando tenía 62 años. Pero vamos a leer el capítulo 6, que es lo que tenemos hoy, de Daniel. Dice así: le pareció bien a Daniel constituir sobre el reino 120 satrapías que gobernaran en todo el reino, y sobre ellos tres funcionarios, uno de los cuales era Daniel, a quienes estos sátrapas se rindieran cuenta para que el reino fuera perjudicado. Pero ese mismo Daniel sobresalía entre los funcionarios y sátrapas, porque había en él un espíritu extraordinario, de modo que el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Entonces los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino, pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación, ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto él era fiel y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. Ya hubiera así políticos así hoy en día, ¿verdad? Entonces estos hombres dijeron: no encontraremos ningún motivo de acusación contra este Daniel, a menos que encontremos algo en él en relación con la ley de su Dios. Ajá. Estos funcionarios y sátrapas, de común acuerdo, fueron entonces al rey y le dijeron así: Rey Darío, vive para siempre. Todos los funcionarios del reino, prefectos, sátrapas, altos oficiales y gobernantes, han acordado que el rey promulgue un edicto y ponga en vigor un mandato de que cualquiera que en el término de 30 días haga petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora pues, oh rey, promulga el mandato y firma el documento para que no sea modificado conforme a la ley de los medos y persas, que no puede ser revocada. Por tanto, el rey Darío firmó el documento, esto es, el mandato. Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa, en su aposento superior, que tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén, y como solía hacer antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Entonces, estos hombres, de común acuerdo, fueron y encontraron a Daniel orando y suplicando delante de su Dios, por lo cual se presentaron ante el rey y le hablaron tocante al mandato real. ¿No firmaste un mandato que cualquier hombre que en el término de 30 días hiciera petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, fuera echado en el foso de los leones? El rey respondió y dijo: la orden es cierta, conforme a la ley de los medos y los persas, que no puede ser revocada. Entonces ellos respondieron y dijeron al rey: Daniel,
que es uno de los deportados de Judá, no te hace caso, oh rey, ni el mandato que firmaste, sino que 3 veces al día hace su oración. Al oír estas palabras, el rey se afligió mucho y se propuso librar a Daniel. Hasta la puesta del sol estuvo buscando la manera de librarlo. Entonces aquellos hombres vinieron de común acuerdo al rey y le dijeron: reconoce, oh rey, que es ley de los medos y los persas, que ningún mandato o edicto que el rey establezca puede ser revocado. El rey entonces dio órdenes de que trajeran al rey a Daniel, y lo echaran en el foso de los leones. Y el rey habló a Daniel y le dijo: tu Dios, a quien sirves con perseverancia, él te librará. Trajeron una piedra, y la pusieron sobre la boca del foso, y el rey la selló con su anillo, para que nada pudiera cambiarse de lo ordenado en cuanto a Daniel. Después el rey se fue a su palacio, y con los anillos de los nobles, Después el rey se fue a su palacio y pasó la noche en ayuno. Ningún entretenimiento fue traído ante él y se le fue el sueño. Entonces el rey se levantó al amanecer, al rayar el alba, y fue a toda prisa al foso de los leones. Y acercándose al foso, gritó a Daniel con voz angustiada. El rey habló a Daniel y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios, a quien sirves con perseverancia, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, que cerró la boca de los leones, y no me han hecho daño alguno, porque fui hallado inocente ante él. Y tampoco ante ti, oh rey, he cometido crimen alguno. El rey entonces se alegró mucho y mandó sacar a Daniel del foso. Cuando Daniel fue sacado del foso, no se encontró en él lesión alguna, porque había confiado en su Dios. El rey dio órdenes que trajeran a aquellos hombres que habían acusado falsamente a Daniel, y que los echaran a ellos, a sus hijos y a sus mujeres en el foso de los leones. No habían llegado aún al fondo del foso cuando ya los leones se habían apoderado de ellos y triturado todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra: que abunde vuestra paz. De parte mía se proclama un decreto de que todo el dominio de mi reino, de que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen delante del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente que permanece para siempre. Su reino no será destruido, su dominio durará para siempre. Él es el que libra y rescata, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, porque ha librado a Daniel del poder de los leones. Y ese mismo Daniel prosperó durante el reino de Darío y durante el reino de Ciro el persa. Vamos a orar. Señor, nos declaramos como tantas veces cobardes y débiles y ingratos y rebeldes delante de ti, Señor. Y por eso venimos en esta mañana delante de ti a pedirte que tú cambies nuestro corazón y que tú nos ayudes, como hizo Daniel, sencillamente a poner toda nuestra confianza en ti. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Pues llegamos a un nuevo gobierno. El mundo está cambiando. Ahora Persia es la que gobierna, es la que domina. Y simplemente para que veáis un poco, esto está apagado, que siempre me la lías. Ahí está. Bueno, Babilonia, este mapa ya lo hemos visto antes cuando hablábamos de los diferentes imperios, pero aquí tenemos Babilonia, inmensa, grandísima, dominaba el mundo entero. Bueno, aquí tenemos lo verde, Babilonia. Ajá. Y mientras que Nabodino, el padre de Belsasar, ¿os acordáis? Y Belsasar estaban teniendo sus cosas, y que sí, Nabodino se tuvo que ir a un oasis en el desierto de Arabia y tal. Algo estaba ocurriendo en otra zona del mundo, y es que estaba surgiendo un poder impresionante. En Persia, aquí tenemos Pérsida, estaba surgiendo una nación que llegó a tener a un gobernante brillantísimo. Se llamaba Ciro. Y este Ciro, por las fuentes que tenemos, luego hablaremos un poco más acerca de todo esto, este Ciro consiguió anexionarse a Media. Él era mitad persa, mitad meda. Y durante todo el tiempo que estaban, que si sí, que si no, Nabodino y Belsasar, fijaos, todo esto que tenemos
estaba creciendo el imperio de los persas. Hasta que llegó el momento definitivo. Los persas derrotaron a Nabudino al lado de Babilonia, aquí la tenemos, y entraron a Babilonia, conquistaron a Babilonia. Y aquí tenemos a un personaje que se llama Darío, el Medo. ¿Os acordáis lo que decíamos de Belsasar? Que no había, pues la gente se pensaba que era un ser inventado, una historia ficticia, porque Belsasar no fue el último emperador de los babilonios, sino que fue su padre, Nabodino. Pues en cuanto a Belsasar, finalmente se ha sabido lo que ocurrió, y es que era corregente. Pero, de Darío el Medo, de este sí que lo siento, no sabemos nada. No sabemos nada. ¿Quién es este Darío? Pues he estado estudiando bastante acerca del tema, intentando buscarle la pista. ¿Quién es este Darío? Y según algunos estudiosos, bueno, hay algunos que piensan que era Cambises, que es el hijo de Ciro. No creo que pueda ser Cambises el hijo de Ciro, porque aquí nos dice que tenía 531, tenía 62 años, y que desde luego Cambises era bastante más joven que este tal Darío. Hay otra hipótesis de que hay un general persa que se llamaba Ujbaru o Bugaru, depende de dónde esté escrito, que fue el que de hecho conquistó Babilonia y a quien Ciro nombró gobernador de Babilonia a la conquista de Babilonia. Le nombró el administrador de la provincia de Babilonia, que es esto verde que tenemos aquí, la provincia de Babilonia. ¿Vale? Entonces, podría ser que fuera este hombre, este Bugaru o Ujbaru. Esta es una de las hipótesis que podría ser, pero hay otra hipótesis que también podría ser, y no sé muy bien por cuál decantarme. Y es que Darío fuera otro nombre para Ciro. Y esto es algo, quizá decís, pero ¿cómo puede ser? Esto es algo que era muy común antiguamente. Cuando un gobernante tenía dominio sobre diferentes zonas, sobre diferentes naciones, para intentar evitar dañar egos nacionales, tenían diferentes nombres para las diferentes zonas sobre las que gobernaban. Y como ya hemos dicho, según las fuentes históricas que tenemos, Ciro era persa, pero también era meda, ¿eh? Su madre era meda. Entonces, podría ser que este Ciro fuera Darío, la misma persona. Y, por ejemplo, el principal escollo en cuanto a esto, quizá, es cuando en el versículo 28 de este capítulo dice que Daniel prosperó durante el reinado de Ciro y durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Pero aquí esta conjunción que tenemos aquí, en otras ocasiones se puede traducir, es perfectamente normal que se traduzca como Darío, es decir, Ciro el persa. Como la posición. Sí, entonces es algo que podría suceder. Y otra de las cosas que a mí me lleva quizá a pensar un poco más que podría ser la misma persona que Ciro es el edicto que Darío emite en el versículo 26, porque dice que proclama un decreto de que todos, en todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen. ¿Cuál es el dominio de su reino? Pues fíjate lo que dice en el versículo anterior: todos los pueblos, naciones, lenguas que habitan en toda la tierra. Entonces, él dice que él tiene dominio sobre toda la tierra, y esto es algo que solamente podía decir el emperador de todo el imperio. Entonces, yo me inclino más a pensar que estamos hablando de la misma persona. Es Ciro, es el mismo Ciro, el que aquí se nombra Darío. Es otro nombre, ¿vale? Para referirse a la misma persona. Pero bueno, en cualquier caso, aquí tenemos al rey que al entrar a administrar una nueva porción del imperio, decide cambiar las reglas y reorganizarlo todo. Él decide poner a 120 satrapías. 120 satrapías son muchas satrapías, son como provincias. Los que habéis estado estudiando conmigo o con nosotros los miércoles, el libro de Esdras, hemos estado hablando un poco acerca de los sátrapas. El imperio persa dividió en satrapías como en provincias el imperio, de tal manera que pudieran administrarlo un poco más descentralizado, algo así como las comunidades autónomas que tenemos aquí en España. Un poco más descentralizado para que sea más fácil administrar cada porción. Pero 120 satrapías son muchas satrapías. Entonces, probablemente esté hablando de funcionarios, sencillamente. El tema
podría sencillamente deberse a que pues, él está poniendo a 120 personas a la administración de todo y 3 que gobiernen sobre estos 120. 3 como ministros o grandes dirigentes. Uno de ellos era Daniel. ¿Qué cotas de poder estaba alcanzando Daniel, verdad? Pero más aún, es que el emperador, este Darío, estaba pensando en no solamente ponerle como uno entre 3, sino ponerle a él como el que está sobre todo el reino, dice al final del versículo 3. Darío era consciente de que este Daniel era alguien muy especial. Era una persona muy capaz, muy inteligente, un administrador brillante. Alguien que no solamente tenía muchas capacidades administrativas normales, naturales, sino una capacidad sobrenatural, incluso una sabiduría que no solamente los babilonios, él desde luego había escuchado de las historias que habían llegado, de quién era este Daniel y todas las cosas que había hecho. Probablemente él mismo había sido testigo de la brillantez de este hombre. Un hombre íntegro, un hombre que sabía que iba a administrar de la mejor manera posible y no para intentar obtener él un rédito, un poder. Era alguien brillante. Probablemente en este momento no había pasado mucho desde la caída de Babilonia. Estamos hablando de los primeros años, o quizá probablemente de los primeros meses que los persas dominaban sobre Babilonia. Entonces, como decíamos, Daniel posiblemente ya pasaba los 80 años, era un hombre muy anciano. Y Darío le respetaba mucho, le quería mucho y le tenía como alguien a quien poner sobre todo el reino, de tal manera que el reino fuera perjudicado, dice al final del versículo 2. El rey sabía que si yo pongo las cosas bien puestas, sobre todo si pongo a este Daniel aquí, yo voy a poder vivir tranquilo, porque este Daniel es un máquina. Y me lo va a tener todo controlado sin ningún problema. Así que ahí estaba, tan a gusto, tan tranquilo el rey. Pero, de nuevo, surgieron los celos y las envidias. Y de nuevo tenemos todas estas intrigas cortesanas de las que tanto les gustaban a esta gente, sobre todo a los funcionarios, tanto a los babilonios como a los persas. Los funcionarios y sátrapas idearon una conjura contra Daniel. Dijeron, a este nos lo tenemos que cargar como sea. No puede ser que Daniel siga comiéndonos la merienda. No puede ser. Hay que hacer algo contra Daniel. Y empezaron a rebuscar. A ver, vamos a ver. A ver los negocios turbios que tiene que tener este Daniel. Seguro, vamos. Nadie puede llegar tan alto sin algún chanchullo. A ver qué negocios tiene este hombre. Y empezaron a buscar, y es que no eran capaces de encontrar nada. ¿Cómo puede ser que alguien que prácticamente está dirigiendo el mundo entero, en su mente, el imperio, desde luego aquí tenemos el imperio más grande que ha habido probablemente nunca? ¿Cómo puede ser que este no tenga ningún negocio turbio? Pues no fueron capaces de encontrar nada, absolutamente nada. Y rebuscaron por todas partes y no podían encontrar. ¿Y entonces qué vamos a hacer con este Daniel? No hay dónde rascar. Tiene que haber alguna manera en la que nosotros podamos demostrarle al rey que Daniel está en contra de las leyes del rey. Pero este Daniel sí que tiene un talón de Aquiles. Y es la ley de su Dios. Si nosotros somos capaces de poner en conflicto la ley de su Dios con la ley del rey, si somos capaces de crear una lucha entre Dios y la autoridad real, Daniel se va a poner del lado de su Dios, porque le conocemos bien. Y esa es la manera en la que le vamos a buscar las cosquillas. Daniel va a caer y vamos a quitarnos a este tío de encima. Así que, fijaos, en esta conjura fueron donde el rey, y yo creo que se aprovecharon del carácter, como lo digo, del carácter disgregador de
disposición descentralizada que estaba haciendo el rey en el imperio, poniendo 120 satrapías, y se pusieron de acuerdo y le dijeron al rey: mira, rey, nos hemos puesto de acuerdo todos los sátrapas y todos los gobernadores y todos los jefes, mintiendo. Probablemente estaban los otros 2 gobernadores metidos en el ajo. Dudo que estuvieran todos los sátrapas metidos en el ajo. Posiblemente fue una conjura de un grupo, que fueron donde el rey le dijeron: estamos todos metidos en esta idea, cuando no estaban todos metidos en esta idea. ¿Por qué sabemos que no estaban todos metidos en esta idea? Porque Daniel, que era el principal de los gobernadores, no tenía ni idea del asunto. Lo estaban haciendo a sus espaldas. Era una trampa contra Daniel. Así que le dijeron al rey: hemos decidido que como todo el imperio está tan descentralizado, hay peligro de que se empiecen a disgregar y empiece a haber movimientos nacionalistas y esto empiece a separarse el imperio entre las diferentes provincias, y entonces esto va a acabar muy mal, muy mal. Tenemos que, así como tú, en tu sabiduría, oh rey, has descentralizado el imperio para poder gobernarlo mejor, tenemos que buscar un elemento aglutinador del imperio, y ese elemento tienes que ser tú, rey. Tú eres el gran señor, tú eres el salvador, el padre de la patria, así que tú eres el que tiene que ser el gran aglutinador. Y yo creo que lo que le ofrecieron es, no quizá como lo que hemos pensado muchas veces, que durante 30 días solamente se podía orar a Darío, sino que durante 30 días solamente se podía orar a través de Darío. Como ya hemos dicho, por ejemplo, en el caso de Nabucodonosor, no era costumbre de los emperadores, tanto en Babilonia como en Persia, el atribuirse divinidad a sí mismos. Como sí que ocurría, por ejemplo, en Egipto, ocurriría en Roma después. Ellos no eran divinos, pero sí que le ofrecían que él fuera el mediador entre los dioses y los hombres. Que si alguien oraba, si alguien hacía alguna petición a cualquier dios, tenía que ser a través de Darío. Darío sería el que recibiera las peticiones durante estos 30 días de todo el imperio y las elevaría a los dioses. Y Darío dijo: ¿estáis todos de acuerdo en esto? Sí, todos, Darío. ¿De verdad? Bueno, pues vale, venga. Todo lo que sea recibir yo gloria, me parece maravilloso. Y puso su sello, firmó los documentos y declaró, también por proposición de ellos, el que no cayera, el que no orara, hiciera peticiones a través de Darío, sería echado en el foso de los leones. Y la trampa para Daniel estaba preparada. La jaula estaba lista. ¿Por qué? Porque estos sátrapas y estos gobernadores conocían muy bien a Daniel. Daniel nunca había ocultado que él tenía una vida profundísima de oración. En ninguna parte del Antiguo Testamento se dice que hay que orar 3 veces al día. Sin embargo, Daniel oraba siempre 3 veces al día. ¿Y qué es lo que Daniel hizo en el momento en el que él se enteró de esta cárcel, de esta trampa que le habían tendido? Él dijo: quite. Tú a mí no me vas a impedir que yo ore a mi Dios. Y se fue, se subió al aposento alto, a la segunda planta de su casa. En su casa, él la tenía hecha así especialmente, tenía las ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. Según este decreto de Darío, solamente se puede orar por medio de Darío. Pues no, yo oro mirando a Jerusalén, porque allí es donde estaba el templo de Dios. Allí es donde habitaba la presencia de mi Dios. Y por lo tanto, yo no voy a orar a través de Darío, yo voy a orar a mi Dios. Y no a través de ningún otro intermediario. Yo voy a orar a mi Dios. Y él se puso a orar. Y tanto conocían los enemigos de Daniel a Daniel, que sabían incluso exactamente a la hora a la que estaba orando. Ellos sabían. Mira, si entramos ahora le pillamos con las manos en la masa. Así fue. Entraron, pillaron a Daniel que estaba orando. Mala cosa. Así que le capturaron y le llevaron delante del rey. ¡Mira, rey! ¡Mira este que hemos cazado! Tú recuerdas, rey, de un edicto que has firmado ayer por la tarde, ¿verdad? ¿Te acuerdas?
un edicto por el que solamente se podía orar, solamente se podían hacer peticiones a cualquier dios a través de ti, ¿verdad, rey? Sí, yo he pedido, esa es la ley que he firmado yo. Y que cualquiera que lo incumpla será echado al foso de los leones, ¿verdad? Sí, eso lo he firmado yo. Bien, pues aquí tenemos, reo de muerte, Daniel, y en ese momento Ciro cayó en la cuenta. Madre mía. No solamente le habían engañado a Daniel, bueno, a Daniel no lo habían engañado, ¿no? Pero a Daniel le habían hecho la trampa, pero habían engañado como a un tonto a Darío. Le habían engañado. Y fíjate lo que le dicen a Ciro. ¿No firmaste un mandato? Sí, yo he firmado este mandato. Pues fíjate, Daniel, versículo 13, uno de los deportados de Judá, uno de los traidores de Judá, este a quien tú tienes por mucho, pero realmente no es nadie al lado nuestro, que somos persas y medos y gente con clase, no como este. Pues este no te hace caso, oh rey. Fíjate lo que le dicen. No es que haya incumplido la norma, es que no te hace caso a ti. Es que al estar orando, no es que esté obedeciendo a su Dios, es que está yendo en contra de la soberanía, de la autoridad, del emperador que eres tú. Por lo tanto, ya sabes lo que toca, ¿verdad, Darío? Por tu propia norma. Y Darío no sabía qué hacer. Y él empezó a buscar, probablemente reunió a su corte de abogados a ver de qué manera podía librar a Daniel de esta. Pero había una particularidad, como varias veces se molesta en recordarnos, de la ley de los medos y los persas, que lo podemos ver aquí. Por ejemplo, también la vemos que tiene importancia en el libro de Esther, esta particularidad de la ley de los medos y los persas, y es que no puede ser revocada. Es que aquí tenemos un imperio en el que el rey no está por encima de la ley. El rey no puede revocar una ley, y una vez que se ha emitido la ley, el rey es esclavo de esa ley, como aquí ocurre. Y al final tienen que llegar los acusadores y decirle: oh no, rey, yo sé que tú estás buscando la manera de librar a Daniel, pero no hay manera en que pueda Daniel ser librado, porque esta ley no puede ser revocada. Así que el rey mandó que se cumpliera esta ley. Llevó a Daniel a la boca del foso de los leones y habló con él y le dijo: tu Dios, versículo 16, a quien sirves con perseverancia, Él te librará. Yo no sé la confianza que tenía en este momento Darío por los eventos, por lo que ocurre después. No parece que tuviera mucha confianza en esto que estaba diciendo. Más bien era una verbalización de su esperanza que sabía que no era posible. Aquí tenemos a un anciano, más de 80 años. Entonces no había seguridad social, ni medicamentos para la tensión, ni nada por el estilo. Era un anciano, que iba a ser enfrentado al poder de los leones. Unos leones hambrientos, unos leones que estaban deseando descuartizarle en el mismo instante en el que pusiera un pie dentro del foso de los leones. Y Darío, con todo el pesar en su corazón, mandó que Daniel fuera echado en el foso de los leones. Él mismo selló con su anillo la entrada para asegurarse de que nadie pudiera abrirlo, pero incluso tenemos a otros nobles, otros funcionarios, otros altos dirigentes que están sellando también para asegurarse de que ni el rey tampoco se viera tentado de abrir el foso de los leones, porque nadie podía abrirlo sin romper los sellos, y entonces sería obvio que la ley no se había cumplido. Y Darío se fue a su casa y estaba que no podía más, toda la noche dando vueltas, toda la noche no quiso ningún entretenimiento, y toda la noche ayunando. ¿Por qué estaba ayunando Darío?
Pues desde luego que no tendría hambre por la congoja, la culpabilidad. Él pensaba, me han engañado a mí por mi culpa. No solamente un buen hombre, sino un hombre brillantísimo, valiosísimo, ha muerto. Porque desde luego que no hay ninguna esperanza para Daniel. Su sentencia ya estaba firmada. Él estaba muerto a todas luces. Pero yo creo que también estaba ayunando, porque Darío estaba orando. Orando al Dios de Daniel. Darío reconocía el poder del Dios de Daniel, por lo que le dice en el versículo 16, el Dios a quien tú sirves con perseverancia, Él te librará. Yo he dicho antes que todas las oraciones se tienen que hacer por medio de mí. Pues estaba equivocado, porque yo creo que el Dios a quien tú sirves, Él sí oye las oraciones. Y puede ser que Él te libre. Y por eso yo creo que estuvo por la noche pidiendo al Dios vivo, al Dios viviente, que liberara a Daniel. Así que fue por la mañana, después de esta terrible noche que había pasado Darío, fue por la mañana al foso, y gritando, y con la voz llena de congoja, Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios, a quien sirves con perseverancia, ¿te ha podido librar de los leones? Posiblemente lo único que esperaría escuchar Darío es de algún león o alguna cosa así. Pero entonces se oyó una voz dentro. Una voz que no estaba muy asustada. Una voz que no parecía que hubiera pasado mala noche siquiera. ¡Oh rey! Vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, que cerró la boca de los leones, y no me han hecho daño alguno, porque fui hallado inocente ante él, y tampoco ante ti, oh rey, he cometido crimen alguno. Es verdad que Daniel incumplió la ley. Es cierto, y que conforme a la ley de los medos y los persas, Daniel merecía ser echado en el foso de los leones. Es verdad, pero Daniel le dice al rey, yo contra ti no he hecho nada malo, rey. Esto ha sido un engaño. Yo te respeto, yo te sirvo, yo soy un buen funcionario y quiero obedecer todo lo que tú me dices. No estoy en tu contra, Darío. No voy a por ti. Te han engañado, Darío. Así que, pues, Darío que daba saltos de alegría, sacó a Daniel del foso de los leones y Daniel estaba perfecto, en perfectas condiciones, ni un zarpazo, ni una maguilladura, ni siquiera tenía ojeras, con la mala noche que había pasado Darío. Daniel había pasado bastante mejor noche que Darío. Dios había enviado a su ángel. ¿Os acordáis? Ya hemos hablado de esta figura del ángel del Señor, cuando fue el que se estaba paseando junto a Ananías, Misael y Azarías, los tres amigos de Daniel. Se estaba dando un paseo por el fuego, por el horno ardiendo. Pues es este mismo personaje, es este mismo Dios. Es Cristo, que llegó allí y estaba con Daniel, cerró las bocas de los leones, y yo no creo que estuviera así tapándolas. Quieto, quieto. No, fue en plan, vosotros quietos, venga. Y estuvo toda la noche allí, con Cristo, Daniel, charlando. Yo creo que fue una de las mejores noches de la vida de Daniel, aquella. Pero en ese momento, la mirada de Ciro, de alegría, esta cara de felicidad, de repente frunció el ceño, dejó de mirar a Daniel y cambió la vista, y allí vio a los conjuradores. Y la ira de Darío se encendió contra aquellos que le habían engañado para cometer un crimen tan horrible. Y él mandó en ese momento que todos los conjuradores, todos los conspiradores fueran echados inmediatamente al foso de los leones, con sus mujeres, con sus hijos. Todas estas familias de nobles, de grandes señores, erradicadas. Punto.
Quizá alguno podía pensar que es que Daniel no estuvo tan mal en el foso de los leones, porque los leones ya estaban bien alimentados, porque los habían drogado, porque realmente no había sido un milagro tan impresionante. Pues aún no habían tocado el suelo estos hombres, cuando ya los leones se habían hecho presa de ellos y habían masticado sus huesos hasta que quedaron en astillas. Fijaos si tenían hambre, fijaos si estaban avispados los leones. Sin embargo, en cuanto a Daniel, dice el versículo 28, que Daniel prosperó aún más. Creo que Darío puso en marcha su plan y puso a Daniel como su mano derecha, absolutamente. Y más importante, él emitió un edicto. Este capítulo empieza con un edicto de que todo el mundo tiene que orar por medio de Darío. Y termina con un edicto que Darío dice, mira, mi reino no vale para nada. Yo no valgo para nada. Porque el Dios de Daniel es el Dios viviente. Es el Dios que vive en contraposición con todo el resto de los dioses. Es un Dios que permanece para siempre. Es un reino, no el mío. No, el reino de Dios. Es un reino que no será destruido, que siempre vivirá, que siempre estará presente. Él libra y rescata, hace grandes maravillas en el cielo y en la tierra. Él escucha las oraciones. Él es un Dios que realmente escucha, que realmente contesta. Yo lo he visto y estoy anonadado por lo que he visto. Pues, ¿de qué manera podemos nosotros entender o aplicar esta historia tan impresionante a nuestras vidas? Pues hay varias maneras en las que podemos hacerlo. Y lo primero, me gustaría que guiáramos nuestra atención hacia la vida de oración de Daniel. Daniel era un hombre de oración. Creo que esa es la clave de su vida, de su victoria, de todo lo que Dios hizo a través de él. Creo que el versículo clave de todo este capítulo lo encontramos en el versículo 24. No se encontró en la lesión alguna, porque había confiado en su Dios. Y que él confiaba en su Dios era algo que reconocían sus más acérrimos enemigos. Y ellos intentaron aprovechar de este hecho para hacerle caer. Este es su talón de Aquiles. Él confía en Dios hasta el punto que se va a dejar matar por su Dios. ¡Ja, ja! Allá vamos a ir. Daniel oraba 3 veces al día. Todo el mundo lo sabía. Todo el mundo lo sabía. Daniel confiaba en su Dios. Él le servía con todo su corazón y todos lo sabían. ¿Qué tal está tu vida de oración? No estoy diciendo que tengas que orar 3 veces al día. Pero realmente puedes mirar a tu propia vida y decir que estás siendo alimentado por una vida de oración como la que tenía Daniel. Si esta es la clave de la victoria y de la vida tan exitosa de Daniel, ¿esta clave se puede aplicar a ti también? ¿Crees que se podría aplicar a ti también? Y más aún, ¿qué dice el resto de la gente acerca de esto? No digo que tengamos que orar para que nos vea el resto de la gente. Daniel no oró para que lo viera el resto de la gente. Pero todo el mundo lo sabía porque era innegable que él vivía para estar, para adorar, para hablar, para servir a su Dios. Y todos lo sabían. ¿La gente en tu familia es consciente de tu vida de oración? ¿Qué dirían ellos? Otra cosa que podemos ver en cuanto a la vida de Daniel, no solamente su vida de oración, sino su integridad. Daniel era absolutamente sin tacha. No podían encontrar nada en su contra. Por mucho que rascaran, no podían encontrar una mentira. No podían, y no digo que Daniel fuera perfecto y que no necesitara un salvador. O sea, sabemos que Daniel es pecador porque todos somos pecadores.
Pero Daniel estaba tan interesado en su integridad, luchaba tanto contra su pecado que nadie podía verlo. Él realmente quería ser santo, quería ser un reflejo de su Dios santo, 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 en medio de todas las culturas más perversas que han existido nunca, como las culturas en las que él vivió. Y todos lo sabían. Tanto es así que yo personalmente pienso que voy a conocer a Nabucodonosor y que voy a conocer a Ciro precisamente por la obra de Daniel, por la integridad, por la vida de Daniel, por el impacto que causaron hasta el punto que ellos llegaron a confiar, a creer en el Dios viviente, en el Dios de Israel. Daniel se propuso, por su integridad, él se propuso obedecer a Dios antes que a los hombres. Seguirle a Dios a pesar de cualquier oposición. En el capítulo 3 estábamos viendo de cuando la estatua, que a los amigos de Daniel se les propuso que ellos tenían que hacer algo que no debían hacer, adorar a esta estatua, y ellos se negaron. Y es por eso que fueron echados al horno de fuego. Daniel es un poco diferente. A Daniel se le prohíbe que haga algo que sí debe hacer. Y Daniel va y lo hace. ¿Por qué? Si se supone que tenemos que obedecer las leyes. Pues, por ejemplo, encontramos algo parecido en el capítulo 5 de Hechos, cuando a los apóstoles se les ordena que se callen y que no sigan predicando por el nombre de Jesús de Nazaret. Y no iban en broma, eran los mismos que acababan de matar a su maestro, hacía pocos días. ¿Y qué es lo que hacen los apóstoles en cuanto salen? Se ponen a predicar a la puerta del templo a la que le ha amenazado. Pues nosotros nos vamos a seguir predicando. ¿Por qué? Versículo 29 del capítulo 5 de Hechos. Nosotros debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Daniel confió en Dios. Daniel siguió las normas de su Dios, fueran cuales fueran las consecuencias. Nosotros vivimos en una sociedad que nos oprime. Vivimos en una sociedad que nos empuja a moldarnos a cómo deberíamos ser. Una corrección política que debemos pensar y debemos tener nuestras mentes exactamente como el mundo quiere que las tengamos. Y si no, nos llaman retrógrados, ignorantes, fundamentalistas, homófobos, racistas, fascistas, qué sé yo. Toda clase de ignominias y de mentiras. Vivimos en una sociedad que, aunque no nos metan en el foso de los leones, sí que nos enfrentan al poder de los leones. Un poder contra el que no podemos hacer nada. ¿Sabes? Aquí estamos un grupito, 4 amigos. ¿Qué podemos hacer nosotros frente a la sociedad que odia a nuestro Señor? ¿Qué podemos hacer nosotros? Lo mismo que podía hacer el pobre anciano ese frente al poder de los leones. Nada. Cero. Absolutamente nada. Estamos vendidos. Nosotros no tenemos poder. No tenemos televisiones. No tenemos colegios. No tenemos radios. ¿Qué vamos a hacer? No tenemos premios Nobel. Tenemos al león de Judá de nuestra parte. ¿Sabes? Jesús también estuvo en ese foso de los leones, como estábamos diciendo. Él también estuvo allí, igual que estuvo en el horno de fuego. Estuvo allí presente, estuvo allí la noche, pasó la noche con Daniel. De hecho, estaba pensando, es impresionante las similitudes que tenemos en este episodio específicamente entre Jesús y Daniel. No sé si lo habéis pensado alguna vez. Los dos tienen una falsa acusación política. Le dicen que a Darío que no respeta, no le obedece al rey. Y a Pilato le dijo, este quiere ser rey.
y quiere desbancar a los romanos. Fueron arrestados en privado. Daniel en su casa, Jesús en Getsemaní, en un jardín. Cuando fueron arrestados estaban orando, los dos estaban orando. Alguien intentó liberarlos. En el caso de Daniel fue Darío, en el caso de Jesús fue Judas, que intentó liberarle, devolviendo el dinero que le habían dado. Fueron sentenciados a muerte, injustamente. Y su condena se cumplió y fueron enterrados, los dos. Y su tumba fue sellada por el poder imperial de los dos. Hay muchas similitudes, ¿verdad? Hay una cosa que es completamente diferente de uno y de otro. Daniel salió por su propio pie y sin sufrir ningún rasguño del foso de los leones. Jesús murió, dio hasta la última gota de su sangre. Jesús no salió ileso de aquello. Jesús murió bien muerto y así fue enterrado. Daniel salió perfectamente ileso. De hecho, salió tan ileso que salió para alzarse aún más y ser aún más poderoso. Pues la oposición a la que nosotros nos enfrentamos es desafiante, ¿verdad? Es aterradora. Tenemos miedo, por ejemplo, a hablar a alguien que queremos acerca de Dios, porque ¿qué van a pensar? ¿Se van a creer que soy un flipao? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Van a creer que soy un ignorante? ¿Un medieval? ¿Cómo voy yo a hablarles de Cristo? Hoy en día no se habla de esas cosas. Tenemos comodidad que nos lleva a, por ejemplo, no enseñar a nuestros hijos la verdad sobre la homosexualidad, sobre el matrimonio, cuando están siendo engañados en el colegio, cuando están siendo engañados por sus amigos, por este mundo. Tenemos miedo. Un miedo legítimo, cuidado, Un miedo ante un poder, por ejemplo, del lobby LGTBIQWZ, que podría cerrar esta iglesia. Puede hacerlo perfectamente si se ponen a ver el vídeo este. Es un miedo legítimo. Es un poder real el que tienen los leones en nuestro mundo. El poder de los leones, el poder de la oposición, ¿debería ser un freno para nosotros? No debería ser un freno. ¿Sabes? El poder de los leones es brutal, es real. Pero para nosotros, en cuanto a nosotros, no debería ser un freno. Es una oportunidad doble. ¿Sabes? Para nosotros es una oportunidad de poder confiar en Dios. De poder descansar en Él. Y además de poder ser testigos de cómo Dios obra destruyendo el poder de los leones. Y en cuanto a Dios es otra oportunidad también, ¿sabes? Es una oportunidad maravillosa para que Él pueda demostrar qué clase de Dios es y para poder transmitir su gloria, que todo el mundo pueda ver su gloria. ¿Sabes? A Dios le encanta cambiar la oposición en un bien muchísimo mayor. Cristo estuvo con Ananías, Misael y Azarías en el horno de fuego. Cristo estuvo con Daniel en el foso de los leones. Pero Cristo, cuando tuvo que pasar por su propio foso, fue sepultado por nuestra maldad. Él fue sepultado por nuestra culpa. Murió, dio hasta la última gota de su sangre. Pero ¿sabes qué? Él también salió de aquel agujero por su propio pie. Porque Él destruyó el poder de la muerte al ser sepultado. Él salió como el león de Judá victorioso, que incluso la muerte no puede agarrarle, la muerte no puede con Él. Y si en algún momento tú tienes que enfrentarte al poder de los leones, recuerda, tu Señor
es el gran león con mayúscula. Él derrotó la muerte, Él derrotó la oposición y a Él le encanta hacerlo. Lo único que tenemos que hacer es confiar en nuestro Señor. Lo único que tenemos que hacer es hincar nuestras rodillas y seguir haciendo lo que debemos hacer, que es confiar en Él, orar a Él, obedecerle a Él y dejarle a Él las consecuencias. A Él le encanta tomar unas consecuencias horrorosas y transformarlas en algo maravilloso, en algo bellísimo. Me gustaría simplemente contaros una cosa que he estado pensando durante esta semana, que creo que ilustra perfectamente esto que hemos estado hablando. Como digo, creo que en mi mente al menos, no lo afirmo categóricamente, pero creo que podría ser Ciro el mismo que Darío. Toda esta situación llevó a Darío a emitir un edicto en el que él reconoce que su reino no es el importante, es el reino de Dios. Que este Dios sí que escucha a las oraciones de sus siervos y sí que responde a las oraciones de sus siervos. ¿Sabes? Por este mismo tiempo se emitió otro edicto. Un edicto imperial, el edicto de Ciro que encontramos en Esdras capítulo 1. Este edicto lo que dice es que el pueblo de Dios que regrese a Jerusalén, porque allí está el templo del Dios viviente sin construir. Está derruido, que vayan, que reconstruyan el templo y que pidan por él. ¿Os imagináis que Ciro dio este edicto porque se vio impresionado ante la capacidad de respuesta de este Dios? Y él quiso reconstruir el templo de Jerusalén para que oraran por él. Pero la cosa va aún más allá. Y es que más adelante, en el capítulo 9 de Daniel, tenemos un reloj profético de 70 semanas que arrancan precisamente con el edicto de Ciro de reconstruir Jerusalén. Y este reloj profético nos lleva hasta la venida de Cristo, hasta la muerte del Señor, e incluso hasta su segunda venida, la instauración del reino de Dios en la tierra. Un reloj profético, una realidad maravillosa que arranca con un intento de asesinar a un siervo de Dios. Más aún, fíjate. Lo que sienta las bases de lo que al final llegará a ser el reino eterno de Dios en la tierra es la desobediencia de su pueblo que lleva al exilio, y en el exilio se empieza a bullir todo. ¡Qué Dios tan impresionante tenemos! ¡Qué Dios tan increíble! ¡Qué Dios tan superior a nosotros! Nos creemos que somos presos de las circunstancias, pero con nuestro Dios, Él maneja las circunstancias más terribles, incluso nuestros propios pecados horrorosos, para su gloria y para nuestro bienestar. Merece la pena confiar en el poder del león, en el poder de nuestro Dios, en el poder del Santo de Israel. Él es el Dios en el cielo y el Dios en la tierra, el que mueve absolutamente toda la historia para que al final su Hijo reciba la gloria. Amén. Ese debe ser el motivo de nuestra vida. Servir a este Dios, adorar a este Dios, darle gloria a este Dios. Vamos a orar. Señor, pues yo por lo menos estoy maravillado ante tu grandeza, ante tu inmensidad, ante tu poder, ante tu capacidad de transformar la porquería, la basura, las cenizas en algo maravilloso, en algo que nos deja con la boca abierta, Señor. Tú eres el Dios. Eres el que vive, eres el que está por encima de todos los reinos, los gobiernos y las naciones, Señor. Te quiero rogar especialmente por si hay aquí alguna persona que nunca ha confiado en tu Hijo Jesucristo como su Salvador, que nunca ha confiado en este Rey de Reyes que viene con poder como su Señor, que hoy sea el día, Dios, que hoy sea el día en que se rindan delante de Él, Señor. Tú eres el gran Dios. Por favor, Señor, ayúdanos a interiorizarlo en nuestras vidas. Ayúdanos a meterlo, que deje huella de fuego en nuestras mentes. Tú eres el gran Dios. No tenemos que tener miedo a nadie que no sea a ti, Señor. Tú eres el gran Dios. Tú eres el que lo controla todo. Eres especialista en manejar lo malo para traer cosas maravillosas. Tú eres nuestra esperanza, Señor. En el nombre precioso de nuestro Señor, del León de Judá, Jesucristo. Amén.